¿Y si te dijera que no necesitas que nadie crea en ti para lograr algo extraordinario? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en la aprobación externa, sino en la voz silenciosa que vive dentro de ti, esa que casi nunca escuchas porque el ruido del mundo la ha hecho dudar? Todos en algún momento hemos sentido esa soledad devastadora de pensar, nadie me entiende, nadie ve lo que tengo dentro. Y es ahí, precisamente, donde comienza la historia más importante de tu vida, la historia de aprender a creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Rafael Santandreu, en El arte de no amargarse la vida, dice algo que sacude las certezas. No sufrimos por lo que nos pasa, sino por lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Esta frase parece simple, pero encierra un universo. Porque cuando el mundo deja de creer en ti, tu mente se convierte en el único territorio donde aún puedes construir esperanza, o derrumbarla por completo. La verdadera batalla nunca es contra la indiferencia de los demás, sino contra las creencias que tú mismo has permitido que echen raíces en tu interior. Imagina por un momento que estás en una habitación en penumbra. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay manos que te sostengan. Solo tú. ¿Qué haces entonces? ¿Te hundes en la narrativa de que no eres suficiente o decides convertir ese silencio en un templo donde se forja la fortaleza interior? Según Santandreu, la mente puede entrenarse como un músculo, y la fe en uno mismo no es un regalo divino, sino un entrenamiento cognitivo. Es el arte de hablarte de otra manera, de elegir pensamientos que te fortalezcan en lugar de pensamientos que te hundan. La neurociencia moderna confirma lo que Santandreu lleva años enseñando. Nuestros pensamientos moldean las conexiones neuronales. Cada vez que eliges confiar en ti, aunque nadie más lo haga, estás literalmente rediseñando tu cerebro. Estás creando nuevas rutas sinápticas, nuevas posibilidades de acción. Pero claro, creer en uno mismo cuando el entorno no apoya es un acto heroico. No se trata de arrogancia, sino de serenidad. No de gritar «yo puedo», sino de susurrarte con calma «aunque el mundo no lo vea, yo sé lo que valgo». Hay una historia que ilustra esto con fuerza. Un joven estudiante de psicología fue rechazado varias veces en su carrera. Sus profesores le decían que no tenía talento, que carecía del temple necesario. Durante años cargó con esa etiqueta, hasta que un día, cansado de sentirse fracasado, leyó una frase de «Nada es tan terrible. Nada ni nadie tiene el poder de hacerte sentir pequeño sin tu consentimiento». Esa idea le golpeó. Por primera vez entendió que la voz que más daño le hacía no era la de sus profesores, sino la suya propia. Desde entonces, cada vez que una crítica le hería, practicaba un nuevo diálogo interno. Esto es una opinión, no un hecho. Yo decido qué creer. Ese cambio lo transformó, no de un día para otro, sino lentamente, como la semilla que rompe la tierra después de un invierno largo. Y así, paso a paso, comenzó a construir una confianza real, no basada en elogios, sino en conocimiento interior. Porque, como insiste Santandreu, la autoestima no se encuentra, se entrena. Y este entrenamiento consiste en dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez sientes que el mundo te ha dado la espalda, que nadie reconoce tu esfuerzo, que tus errores pesan más que tus virtudes. Pero ¿y si la falta de apoyo externo fuera en realidad la más fértil de tu crecimiento? ¿Y si la falta de apoyo externo fuera el escenario perfecto para descubrir la fuerza más pura, la que no depende de nadie? Recuerda esto. La mente humana tiene un poder inmenso para reinterpretar la realidad. Puedes ver el rechazo como una herida o como una oportunidad para aprender independencia emocional. Puedes ver la ausencia de apoyo como abandono o como el inicio de tu libertad. Y justo ahí empieza este viaje que hoy te propongo. Un viaje hacia el interior, hacia ese lugar donde el verdadero yo aguarda, intacto, esperando ser reconocido por ti. Porque el mayor error no es que nadie crea en ti. El verdadero error es que tú tampoco lo hagas. Pero, ¿cómo se construye esa fe cuando el mundo parece indiferente? ¿Cómo se entrena la mente para resistir sin perder la ternura, sin endurecer el corazón? Esa es la pregunta que exploraremos en el siguiente capítulo. Todo comienza con una voz, no la de los demás, sino la tuya. Esa voz que a veces te susurra dudas y otras veces te empuja a seguir adelante. Rafael Santandreu la llama el diálogo interno y dice que es el principal responsable de nuestra felicidad o nuestro sufrimiento. En Ser feliz en Alaska, escribe:
La mente humana es una máquina de interpretación. No ve la realidad, la traduce. Y es esa traducción, ese relato interior que nos contamos a diario, el que puede convertir una crítica en una catástrofe o en una oportunidad de crecimiento. Piensa en cuántas veces has repetido frases como «No soy lo suficientemente bueno», «Nunca lo lograré», «A nadie le importa lo que hago». Estas oraciones, aparentemente inocentes, son semillas de desesperanza que germinan en silencio. Cada pensamiento negativo activa en tu cerebro las mismas áreas que el dolor físico. Es como si te golpearas a ti mismo sin tocarte. Pero aquí está lo fascinante. El cerebro también puede aprender a no creer todo lo que piensa. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para cambiar su estructura a partir de nuevas experiencias mentales, demuestra que cambiar tu diálogo interno cambia literalmente tu biología emocional. Santandreu suele decir que el pensamiento racional es el antídoto contra la autodestrucción mental. Cuando aprendes a pensar como un psicólogo cognitivo de ti mismo, empiezas a distinguir entre hechos y creencias, entre lo que ocurre y lo que interpretas. Imagina que te dicen, no sirves para esto. El hecho es una frase, una vibración en el aire. Tu interpretación es la que la convierte en una sentencia o en una simple opinión. La mayoría de las veces, sufrimos no por la realidad, sino por el filtro mental con el que la observamos. En sus terapias, Santandreu invita a las personas a practicar lo que él llama el entrenamiento del pensamiento racional. Se trata de desafiar las ideas automáticas que nos condenan. Por ejemplo, si tu mente dice, necesito que los demás me aprueben para sentirme valioso. Puedes responderte con serenidad, no lo necesito. Me gustaría, pero puedo ser feliz sin ello. Esa pequeña corrección cognitiva es una revolución silenciosa. Repite eso cada día y tu cerebro empezará a construir nuevas rutas neuronales hacia la calma y la confianza. Déjame contarte una historia. Marta, una mujer de 35 años, acudió a terapia porque sentía que todo lo que hacía carecía de valor. Su pareja la había dejado, su familia no entendía su vocación artística y su trabajo apenas le permitía sobrevivir. Vivía con la sensación constante de fracaso. Durante una sesión, su terapeuta le pidió que describiera su diálogo interno. Marta, entre lágrimas, dijo, «Mi mente me repite que no sirvo, que decepcionó a todos, que nadie me apoya». El terapeuta la miró con calma y le preguntó, «¿Y tú le crees a esa voz?». Marta se quedó en silencio. Nunca antes había pensado que no tenía por qué creer todo lo que su mente le decía. A partir de ese momento, comenzó un entrenamiento que cambiaría su vida. Cada vez que aparecía un pensamiento autocrítico, Marta lo escribía en un cuaderno y lo reformulaba con la voz del pensamiento racional. Esto es solo una interpretación. Yo elijo una más útil. Al principio parecía un ejercicio absurdo, mecánico. Pero con el tiempo, algo ocurrió. Su mente empezó a suavizarse. Ya no era una enemiga, sino una compañera que podía educar. Semanas después, Marta dijo algo que recordaba mucho al espíritu de Santandreu. He descubierto que no necesito que nadie me diga que soy valiosa. Solo necesito dejar de decirme lo contrario. Y aquí está la esencia de este capítulo. El poder no está en lo que los demás te dicen, sino en lo que tú te dices después. Creer en ti mismo cuando nadie lo hace no es cuestión de ego, sino de higiene mental. Es limpiar tu mente de interpretaciones tóxicas y sustituirlas por pensamientos sanos, realistas, amables. Porque, como explica Santandreu, no hay emoción sin pensamiento previo. Si cambias el pensamiento, cambias la emoción. Así que te propongo algo. La próxima vez que sientas que el mundo te da la espalda, escucha tu diálogo interno. Escríbelo. Léelo en voz alta. Pregúntate, ¿esto es un hecho o es una opinión? ¿Esta voz me protege o me destruye? Y si descubres que te destruye, cámbiala. No de golpe, sino con constancia, como quien poda un árbol para que crezca más fuerte. Porque la mente, igual que el cuerpo, se entrena. Y cuando aprendes a entrenarla, el apoyo externo deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. Pero hay un obstáculo aún más profundo que impide que esa confianza florezca.
El miedo. Ese miedo silencio que te susurra que fracasarás, que perderás el control, que el cambio es demasiado arriesgado. ¿Cómo enfrentarlo sin que te paralice? En el siguiente capítulo descubriremos que el miedo no es el enemigo, sino el mensajero que anuncia tu crecimiento. El miedo. Esa palabra corta que puede encogernos el alma. Nadie está exento de él. Lo sentimos en el pecho antes de un cambio. En el silencio previo a una decisión. En la mirada de que no sabe si podrá resistir o no. Pero Rafael Santandreu nos enseña algo profundamente liberador. El miedo no es el enemigo, es el mensajero. En Sin Miedo lo explica con claridad. No debemos eliminar el miedo, sino comprenderlo, porque el miedo, bien entendido, es un maestro. Cuando el mundo deja de creer en ti, el miedo se multiplica. No solo temes fracasar, temes hacerlo solo. Temes que tus esfuerzos no sirvan, que la vida te olvide. Sin embargo, lo que Santandreu propone es mirar al miedo con ternura, no con guerra. Porque el miedo es una señal de que estás saliendo de tu zona de comodidad y eso en psicología cognitiva significa que tu mente está aprendiendo. La neurociencia lo confirma. Cuando sientes miedo, pero actúas de todos modos, tu cerebro fortalece las áreas asociadas al autocontrol y la valentía. Imagina el miedo como un guardián que te acompaña al borde del precipicio del cambio. Si lo escuchas, te advierte de los riesgos. Si lo comprendes, te muestra el camino. Pero si lo odias o lo reprimes, se transforma en ansiedad, en parálisis, en esa voz que te susurra no puedes. Santandreu repite que el miedo solo crece cuando lo alimentas con pensamientos catastróficos. Por eso el primer paso no es eliminarlo, sino aprender a dialogar con él. Déjame contarte una historia que refleja esto. Daniel era un músico que soñaba con vivir de su arte, pero cada vez que se subía a un escenario, el miedo lo devoraba. Temblaban sus manos. Su voz se quebraba y terminaba huyendo. Había intentado todo, técnicas de respiración, distracciones, incluso fármacos, pero el miedo seguía allí. Hasta que un día leyendo Nada es tan terrible, encontró una frase que cambió su relación con el miedo para siempre. El miedo no se vence huyendo, se vence quedándose. Esa noche decidió hacer algo diferente. Subió al escenario y en lugar de luchar contra el miedo, lo saludó mentalmente. Hola viejo amigo, ya sabía que vendrías. Tocó con las manos temblorosas, pero sin huir, y algo increíble sucedió. A mitad de la canción, el miedo comenzó a disolverse. No porque desapareciera, sino porque dejó de ser su enemigo. Daniel comprendió que el miedo no le impedía tocar, era su señal de que lo que hacía importaba. Esta comprensión tiene un fundamento científico poderoso. Cuando enfrentamos una situación temida sin huir, el cerebro activa el mecanismo de habituación. La amígdala, el centro del miedo, aprende que no hay peligro real y la intensidad emocional disminuye. Así, poco a poco, nos volvemos inmunes a nuestros propios temores. Es lo que Santandreu llama inmunidad emocional. Una mente entrenada no es una mente sin miedo, sino una mente que ya no se asusta de sentirlo. Pregúntate, ¿cuántas veces has evitado hacer algo importante por miedo al juicio de los demás? ¿Cuántos sueños han quedado detenidos porque esperabas sentirte listo? La verdad es que nunca te sentirás totalmente preparado. Nadie lo está. La confianza no llega antes de actuar, llega después. Es la consecuencia, no la condición. Y eso es algo que Santandreu repite una y otra vez. No necesitas sentirte fuerte para actuar. Actúa y te sentirás fuerte. Así que el secreto no es eliminar el miedo, sino usarlo como brújula. Cuando algo te asusta, probablemente es porque te importa. Si sientes miedo a hablar, quizás lo que deseas es expresarte. Si sientes miedo a fracasar, es porque anhelas crecer. El miedo es una pista del alma, no una condena. Haz un pequeño ejercicio. La próxima vez que sientas miedo, no huyas. Siéntate, respira, escríbelo, pregúntale, ¿qué intentas enseñarme? Y cuando lo descubras, agradécele, porque ese temor, aunque incómodo, te está mostrando el camino hacia una versión más libre de ti mismo. El miedo no desaparece con la negación, sino con la aceptación. Cuando dejas de pelear con él, se transforma en energía, en impulso, en coraje. Y ahí sucede algo mágico. Comienzas a caminar sin que nadie te empuje. Pero hay algo aún más profundo. Detrás del miedo
Escondido en lo más íntimo de la mente, habita otro enemigo silencioso, la necesidad de control. Esa obsesión por prever, dominar y asegurar todo lo que ocurre. Es una trampa mental que parece protegerte, pero en realidad te esclaviza. ¿Cómo liberarte de ella sin perder la dirección de tu vida? Lo descubriremos en el próximo capítulo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentas que todo salga exactamente como lo planeaste? ¿Que las personas reaccionen de la forma correcta? ¿Que las circunstancias encajen con tus expectativas? ¿Que la vida te recompense por tu esfuerzo? Esa necesidad de que las cosas sucedan como deberían parece natural, pero es, según Rafael Santandreu, una de las principales fuentes de sufrimiento. En El arte de no amargarse la vida, lo expresa con claridad. Sufrimos porque exigimos que la realidad sea distinta de lo que es. El control es una ilusión sutil. Creemos que si logramos anticiparlo todo, evitaremos el dolor. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Cuanto más intentamos controlarlo todo, más frágiles nos volvemos. La vida, en su naturaleza impredecible, siempre encuentra la forma de recordarnos que no tenemos poder absoluto. Podemos influir, sí, pero no dominar. Podemos decidir nuestras acciones, pero no sus consecuencias. Y cuando aceptamos eso, algo cambia. Aparece la paz. Santandreu enseña que la fortaleza emocional surge de la aceptación radical de la realidad. No resignación, sino comprensión activa. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de luchar contra lo inevitable. Cuando dejamos de exigir que el mundo sea como queremos, liberamos una energía inmensa que antes gastábamos en resistencia. Esa energía puede transformarse en creatividad, serenidad y confianza. Imagina a Laura, una joven emprendedora que soñaba con tener su propio negocio. Trabajó incansablemente durante años, pero la pandemia destruyó su proyecto. Se hundió en frustración. No puede ser, esto no debería haber pasado, todo lo hice bien. Vivía prisionera del debería, una palabra pequeña que puede arruinar vidas. En terapia, su psicólogo le dijo una frase inspirada en Santandreu. No tienes el control de lo que sucede, pero sí de cómo lo interpretas. Esa frase la acompañó durante meses, hasta que comprendió que lo único que podía gobernar era su mente. Comenzó a practicar el desapego racional. Cada mañana, antes de iniciar su jornada, se repetía: hoy haré mi parte, pero aceptaré cualquier resultado. Al principio le sonaba a derrota. Con el tiempo descubrió que era liberación. Empezó a tomar decisiones sin ansiedad, a vivir con más ligereza. Y lo paradójico fue que, cuanto más soltaba el control, mejor fluían las cosas. La ciencia respalda este principio. Los estudios en psicología positiva y neurociencia muestran que las personas que practican aceptación cognitiva, es decir, reconocer y permitir lo que no pueden cambiar, tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y mayor resiliencia emocional. En cambio, quienes intentan controlar lo incontrolable desarrollan patrones de pensamiento rumiativo. Repiten mentalmente los mismos escenarios sin resolver nada. Es el bucle del sufrimiento. Santandreu propone una herramienta poderosa para escapar de esa trampa: la racionalización del deseo frente a la necesidad. En sus palabras, podemos desear que algo salga bien, pero no necesitamos que salga bien para estar tranquilos. Esta distinción lo cambia todo. Cuando deseas, fluyes. Cuando necesitas, te esclavizas. Si deseas que te reconozcan, trabajas con amor. Si necesitas que te reconozcan, vives en angustia. La libertad emocional consiste en convertir necesidades en preferencias. Haz una pausa y piensa: ¿cuántas cosas crees que debes tener para estar bien? ¿Cuántas de esas exigencias podrías transformar en simples deseos? Este es un ejercicio profundamente liberador. Cada vez que digas necesito que esto salga bien, corrige: me gustaría que saliera bien, pero puedo estar en paz aunque no ocurra. Esa frase, repetida con sinceridad, reeduca la mente. Poco a poco la transforma de una mente exigente a una mente flexible, y la flexibilidad es el signo más claro de la fortaleza emocional. En Nada es tan terrible, Santandreu lo resume así:
La felicidad no consiste en conseguir lo que deseas, sino en desear menos y valorar más. Y cuando empiezas a vivir desde esa perspectiva, la fe en ti mismo ya no depende de resultados, sino de actitud. Creer en ti no significa prometerte que todo saldrá bien, sino confiar en que, pase lo que pase, sabrás adaptarte. Esa es la verdadera autoconfianza, no el control sobre el futuro, sino la seguridad interior de que podrás afrontarlo. Y aquí surge un descubrimiento clave. Cuando dejas de controlar, aparece algo que muchos olvidan: la gratitud. Porque al soltar las expectativas rígidas, comienzas a ver lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que sí está presente. Y en ese reconocimiento humilde y consciente, nace una nueva forma de creer en ti, desde la abundancia, no desde la carencia. Pero todavía hay un enemigo más silencioso que la necesidad de control: la comparación. Esa costumbre de medir tu valor con la vara de los demás es una de las fuentes más profundas de inseguridad moderna. ¿Cómo dejar de compararte en un mundo que vive de la comparación? En el siguiente capítulo lo exploraremos con la misma mirada liberadora, la de quien elige ser suficiente sin permiso de nadie. ¿Alguna vez has sentido que, por más que avances, siempre hay alguien que va más rápido, que logra más, que brilla con más fuerza? Esa sensación sutil, casi cotidiana, de no estar a la altura, es una de las formas más modernas de sufrimiento. Rafael Santandreu lo llama el virus de la comparación y lo describe como una de las causas más frecuentes de ansiedad y frustración. En Ser feliz en Alaska, escribe: compararse es el camino más directo a la infelicidad, porque siempre habrá alguien más guapo, más rico o más talentoso que tú. La comparación es una trampa invisible. Comienza como una observación inocente, pero pronto se convierte en un juicio interno. Miras las redes sociales, ves sonrisas, éxitos, viajes, y sin darte cuenta, comienzas a medir tu valor según un estándar ajeno. Pero lo que estás comparando no es la realidad, sino una versión editada de ella. Santandreu insiste en que el error no está en mirar a los demás, sino en olvidar que tu medida de éxito debe ser interna, no externa. La psicología cognitiva demuestra que el cerebro humano tiene un sesgo natural hacia la comparación social. Lo hacemos para orientarnos, para evaluar nuestra posición en el grupo. Pero cuando esa comparación se vuelve constante, se transforma en un hábito tóxico que distorsiona la percepción de uno mismo. Cada vez que piensas, debería estar más lejos, tu mente genera una emoción de carencia, como si faltara algo esencial. Sin embargo, la falta no está fuera, está en tu interpretación. Imagina a Javier, un joven médico que sentía que su vida no valía nada comparada con la de sus amigos. Ellos viajaban, emprendían, se casaban. Él solo trabajaba y estudiaba. En su diario escribió: siento que llego tarde a todo. Su terapeuta, seguidor de Santandreu, le propuso un ejercicio simple. Cada vez que se comparara con alguien, debía preguntarse 3 cosas. ¿Estoy viendo la historia completa o solo una parte? ¿Estoy usando esta comparación para crecer o para castigarme? ¿Qué tendría que cambiar en mi diálogo interno para sentirme suficiente sin ganar nada más? Durante meses Javier practicó este cuestionamiento. Descubrió que no envidiaba los logros de sus amigos, sino la paz que imaginaba en ellos. Pero esa paz no era real, era una proyección. Cuando comenzó a valorar sus pequeños avances, una conversación con un paciente, una caminata tranquila al final del día, la comparación perdió fuerza. Su autoestima no creció por los resultados, sino por su nueva manera de mirar. Santandreu suele repetir que la autoestima no se construye siendo el mejor, sino dejándose de comparar. Y esta idea, aunque parece sencilla, es revolucionaria, porque implica reconocer que la vida no es una carrera lineal ni un ranking universal. Cada persona vive en un escenario distinto, con herramientas, heridas y tiempos propios. Compararte con otro es como comparar una rosa con una montaña. Ambos existen, pero su valor no se mide igual. La neurociencia también explica este fenómeno. Cuando te comparas negativamente, tu cerebro activa las mismas regiones que se encienden durante una amenaza. Es decir, el cuerpo interpreta la comparación como un ataque, aunque sea mental. Pero cuando practicas autoaceptación, la capacidad de reconocerte sin juicio,
el sistema nervioso se calma y se liberan neurotransmisores asociados al bienestar, como la serotonina y la oxitocina. En otras palabras, aceptarte no solo te hace más feliz, te hace biológicamente más fuerte. Entonces, ¿cómo romper el hábito de la comparación? Santandreu propone 3 pasos concretos. Redefinir el éxito. Sustituye tener más por ser más consciente. Celebra lo pequeño. Lo ordinario también cuenta. El cerebro necesita gratitud para equilibrarse. Practicar el pensamiento racional. Cada vez que digas debería estar como X persona, reformula no lo necesito, tengo mi propio camino. Haz este experimento. Durante una semana, evita medir tu progreso con el de nadie. Observa lo que sientes. Al principio aparecerá el vacío, esa sensación de ¿y ahora con quién me comparo? No huyas. Ese vacío es libertad. Significa que estás dejando de vivir para impresionar y empezando a vivir para comprenderte. Porque la verdadera confianza no nace del aplauso ni de la superioridad, sino de la coherencia interna. Cuando tus valores, tus acciones y tus pensamientos se alinean, aparece una tranquilidad que ninguna comparación puede robarte. Santandreu lo llama fortaleza serena. No es la euforia del éxito, es la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Y aquí llegamos a una puerta aún más profunda. Si no necesitas compararte, si no necesitas controlar ni ser aprobado, ¿qué queda? Queda la autenticidad, la capacidad de ser tú mismo, sin máscara, sin armadura, sin miedo. Pero ser auténtico no es tan fácil como parece. Requiere desaprender años de condicionamiento social y aprender a tolerar la mirada de los demás sin depender de ella. ¿Cómo lograrlo? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Vivimos en un mundo donde todos parecen tener una opinión sobre quién debería ser. Desde pequeños nos enseñan a agradar, a cumplir, a adaptarnos. Sé amable, sé responsable, sé exitoso. Pero ¿cuántas veces alguien te dijo, sé tú mismo, incluso si eso incomoda? La autenticidad, esa palabra tan usada y tan poco comprendida, es uno de los pilares de la fortaleza emocional, según Rafael Santandreu. En Nada es tan terrible, escribe, ser uno mismo no es hacer lo que te apetece, sino actuar en coherencia con tus valores, aunque los demás no los entiendan. La autenticidad implica una forma de valentía distinta a la que solemos admirar. No es el heroísmo ruidoso del que desafía al mundo, sino el coraje silencioso de quien deja de fingir. Porque fingir agota. Fingir para agradar, fingir para encajar, fingir para no decepcionar. Cada vez que lo haces, te alejas un poco más de ti. Y cuando te alejas demasiado, empiezas a sentir ese vacío que nada llena, ni los logros, ni los aplausos, ni el reconocimiento. Santandreu enseña que la mayor libertad mental llega cuando ya no necesitas actuar un papel, cuando puedes ser tú, sin maquillaje emocional, sin miedo a perder aprobación. Pero eso exige un entrenamiento psicológico profundo, porque nuestra mente ha sido educada para buscar la aceptación del grupo. Evolutivamente, dependíamos de los demás para sobrevivir. Hoy, esa necesidad se ha transformado en dependencia emocional. Imagina a Paula, una mujer de 40 años que siempre había vivido para cumplir expectativas. Era la hija ejemplar, la amiga disponible, la empleada perfecta. Hasta que un día, en medio de una crisis de ansiedad, su cuerpo dijo ¡basta! Fue entonces cuando descubrió el arte de no amargarse la vida. Una frase la sacudió. El perfeccionismo no es virtud, es miedo. Paula comprendió que su vida no era suya, era un guión escrito por los demás. Comenzó un proceso de reconstrucción interior, identificar qué decisiones tomaba por convicción y cuáles por miedo al juicio. En terapia, practicó lo que Santandreu llama desdramatización racional. Cada vez que su mente le decía, si no hago esto, se decepcionarán de mí, ella respondía, tal vez sí, y no pasa nada, puedo vivir con eso. Poco a poco, ese ejercicio fue devolviéndole poder. Aprendió a decir no sin culpa, a expresar sus opiniones sin miedo y a mostrar su vulnerabilidad sin vergüenza. Descubrió que ser auténtica no espanta a la gente correcta, solo filtra a la equivocada. La neurociencia también tiene algo que decir aquí. Cuando actuamos de forma incongruente con nuestros valores, el cerebro activa un estado de disonancia cognitiva, un conflicto interno que genera estrés y ansiedad. Por eso, la autenticidad no solo es moralmente deseable, es biológicamente saludable.
Ser tú mismo reduce la tensión interna y libera dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. En pocas palabras, la autenticidad cura. Pero ser auténtico no significa ignorar a los demás ni vivir en rebeldía constante. Santandreu lo aclara. La autenticidad no es egoísmo, es honestidad emocional. Es el equilibrio entre respetarte y respetar, entre escuchar a los demás sin perder tu voz. La persona auténtica no necesita imponerse, porque su seguridad no depende del aplauso. Sabe quién es y desde ahí actúa. Haz la prueba. Pregúntate, ¿cuántas de mis decisiones son realmente mías? ¿Qué haría si no temiera decepcionar a nadie? Escríbelo, léelo sin juicio. Tal vez descubras que muchas de tus elecciones, tu carrera, tus amistades, tus silencios, han estado guiadas por el miedo a ser rechazado. Pero ese descubrimiento no debe doler, debe liberarte, porque ahora sabes que puedes empezar de nuevo, desde la verdad. Y lo más hermoso es que cuando empiezas a vivir desde la autenticidad, los demás también lo sienten. Dejas de atraer relaciones basadas en el disfraz y comienzas a conectar desde lo genuino. La energía cambia. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, simplemente lo encarnas. Santandreu lo llama la serenidad del que no tiene nada que demostrar. Sin embargo, alcanzar esa serenidad requiere un paso más: perdonarte por las veces que no fuiste auténtico. Porque en el camino hacia ti mismo también hay tropiezos, momentos en los que vuelves a dudar, a callar, a adaptarte. Y ahí surge otra gran lección: la autocompasión. ¿Cómo aprender a tratarte con la misma ternura con la que tratas a los demás? Ese será el corazón del próximo capítulo. Hay una pregunta que puede cambiar la manera en que te hablas. ¿Te tratarías a ti mismo igual que tratas a alguien que amas? Parece obvio, pero la mayoría de las personas responde que no. Y ahí, en ese no, comienza una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Rafael Santandreu lo dice sin rodeos en Nada es tan terrible. La autocrítica feroz es un hábito cultural, no una necesidad psicológica. Aprender a hablarte con ternura es una forma de inteligencia emocional. Durante años nos han enseñado que ser duros con nosotros mismos nos hace más fuertes, pero la ciencia demuestra lo contrario. Estudios de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Texas revelan que las personas con mayores niveles de autocompasión no solo son más felices, sino también más resilientes y motivadas. La razón es simple: el cerebro responde mejor al apoyo que al castigo. Cuando te hablas con dureza, activas el sistema de amenaza. Cuando te hablas con comprensión, activas el sistema de calma. Santandreu insiste en que la fortaleza no está en la dureza, sino en la amabilidad lúcida. No se trata de justificar tus errores, sino de entenderlos sin destruirte. Cuando aprendes a decirte, me equivoqué, pero sigo siendo valioso, tu mente deja de asociar el error con el fracaso total. Esa es la base de la confianza real. Saber que, pase lo que pase, no te abandonarás a ti mismo. Imagina a Diego. Era un empresario que había perdido todo: dinero, reputación, matrimonio. En terapia, lo primero que decía era: soy un desastre, todo lo arruiné. Su terapeuta, seguidor de Santandreu, lo detuvo: no eres un desastre. Has tenido un desastre, que es distinto. Esa frase marcó un antes y un después. Por primera vez Diego comprendió que podía fracasar sin convertirse en un fracasado. Comenzó a practicar un ejercicio que Santandreu recomienda: la carta de autocompasión. Cada noche Diego escribía a su yo herido como si fuera su mejor amigo. Sé que hoy te sentiste inútil, pero no lo eres. Estás aprendiendo. Te has caído, pero sigues aquí, y eso ya es valentía. Al principio le parecía ridículo, pero con el tiempo su mente empezó a suavizarse. Dejó de rumiar errores pasados y empezó a enfocarse en soluciones. Porque cuando el miedo deja de dominarte, la mente recupera claridad. La autocompasión, explica Santandreu, es una forma de higiene mental. Limpia las heridas que deja la culpa, y sin limpieza, ninguna mente puede sanar. En Sin Miedo, escribe: ser compasivo contigo mismo no te debilita, te devuelve la fuerza que gastabas en castigarte. Cuando aprendes a consolarte, no desde la lástima, sino desde la comprensión, tu mente se vuelve aliada. Empiezas a confiar en ti porque ya no necesitas temerte. Haz la prueba. La próxima vez que cometas un error, en lugar de decir, ¡qué idiota soy!, intenta decir, he cometido un error,
como cualquier ser humano. Repite esa frase hasta que la creas. No es una excusa, es una declaración de humanidad. Nadie crece desde el desprecio. Crecemos cuando sentimos seguridad interna para intentarlo de nuevo. Santandreu también enseña a reemplazar la autoexigencia por autoentrenamiento. No se trata de eliminar tus fallos, sino de aprender de ellos con serenidad. Igual que un deportista observa su rendimiento sin dramatismo, tú puedes observar tus pensamientos y emociones sin convertirlos en juicios. La autocompasión te permite mantenerte lúcido incluso en medio del caos. Y aquí ocurre algo casi milagroso. Cuando empiezas a tratarte con amabilidad, la voz crítica interior se debilita. Esa voz que te decía, no vales, no puedes, eres un fraude, empieza a sonar ajena, como un eco antiguo que ya no te pertenece. Entonces emerge otra voz, más profunda, más sabia. Una voz que dice, estoy contigo, pase lo que pase, no me iré. Esa es la voz del amor propio verdadero. Santandreu lo resume con una frase que podría servir como mantra. Trátate con el cariño que querrías recibir de los demás, porque la relación más larga de tu vida será contigo mismo. Y cuando te tratas bien, ocurre un efecto dominó, empiezas a tratar mejor a los demás. Porque la empatía nace del propio bienestar. No puedes dar paz si no la tienes. No puedes ofrecer comprensión si no te la concedes. Por eso, la autocompasión no es egoísmo, es la raíz de toda relación sana. Pero hay una capa más profunda en este viaje interior, la reinterpretación del pasado. Porque muchas veces la falta de fe en uno mismo no viene del presente, sino de antiguas heridas no resueltas. ¿Cómo sanar esas historias que te siguen definiendo sin que te des cuenta? Lo exploraremos en el próximo capítulo. ¿Y si el pasado no fuera algo que debas superar, sino reinterpretar? ¿Y si todo lo que ocurrió, lo bueno, lo malo, lo injusto, pudiera convertirse en sabiduría en lugar de carga? Esa es la propuesta revolucionaria de Rafael Santandreu. No cambiar lo que ocurrió, sino cambiar cómo lo interpretas. En Ser feliz en Alaska, escribe: tu pasado no tiene poder si aprendes a pensar de otra manera sobre él. Muchos cargan con su historia como si fuera una condena. Yo soy así porque mis padres no me entendieron. No puedo confiar porque me traicionaron. No merezco amor porque me rechazaron. Y aunque esas frases parecen describir heridas, en realidad son creencias. Son narrativas que tu mente ha repetido tantas veces que las confundiste con identidad. Pero no son tú. Son solo pensamientos. Y los pensamientos, como enseña Santandreu, se pueden transformar. La neurociencia respalda esta visión. Cada vez que recuerdas un evento, tu cerebro no reproduce una grabación exacta, lo reescribe. Cada recuerdo es una reconstrucción, lo que significa que puedes entrenar a tu mente para recordar de forma más saludable. Si eliges enfocarte en lo que aprendiste, en lugar de en lo que perdiste, fortalece circuitos neuronales de resiliencia en lugar de resentimiento. Imagina a Ana. Creció escuchando que nunca sería suficiente. Su padre, exigente, siempre encontraba un pero a sus logros. De adulta, cada error activaba esa voz interior. No soy suficiente. Cuando empezó a leer El arte de no amargarse la vida, una frase le cambió la perspectiva. No importa lo que te dijeron, importa lo que decides creer ahora. Ana comprendió que no podía cambiar su infancia, pero sí podía cambiar el significado que le daba. En lugar de ver su pasado como una herida abierta, lo transformó en una fuente de entrenamiento emocional. Santandreu propone un ejercicio poderoso: reescribir tu biografía racionalmente. No como víctima, sino como protagonista. Toma un episodio doloroso de tu vida y escribe 3 interpretaciones posibles: la que te daña, la que te libera y la que te enseña. Observa cómo cambia tu emoción con cada versión. Elige conscientemente la que te da paz. Ese simple acto simbólico es una semilla de transformación. Porque el sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de la historia que construyes alrededor del hecho. Como dice Santandreu, nada es tan terrible si lo piensas bien. No porque minimice el dolor, sino porque te recuerda que la mente tiene el poder de otorgar o quitar peso a las cosas. Lo que ayer te pareció insoportable, hoy quizás lo ves como una lección. Eso no es magia, es neuroplasticidad emocional.
Hay una escena que muchos pacientes de Santandreu relatan, el momento en que logran mirar hacia atrás sin resentimiento. Dicen que sienten como si una cadena invisible se rompiera. Es el instante en que comprenden que no son sus heridas, sino las personas que aprendieron de ellas. Cuando eso ocurre, la mente deja de luchar con el pasado y empieza a construir futuro. Sin embargo, reescribir el pasado no significa negar el dolor. Significa abrazarlo sin permitir que te defina. A veces, el mayor acto de fortaleza es aceptar que no tendrás todas las respuestas, que algunas personas no pedirán perdón, que ciertas cosas no fueron justas, pero puedes elegir no cargar más con ellas. Como escribe Santandreu, no perdonar no es olvidar, es dejar de sufrir por lo que ya no existe. Esa liberación no ocurre de un día para otro. Es un proceso de desidentificación. Dejar de verte como el personaje herido y comenzar a verte como el autor de una historia más grande. Cada vez que dices «me pasó», das poder al pasado. Cada vez que dices «aprendí», das poder al presente. Haz este ejercicio. Piensa en una situación que aún te duela. Escríbela con detalle. Luego, cámbiale el título. En vez de «la vez que me humillaron», ponle «la vez que descubrí mi valor». Lee ese nuevo título en voz alta. Siente lo que cambia dentro de ti. Ese pequeño gesto simbólico es una semilla de transformación. Santandreu lo resume con una de sus frases más inspiradoras. No puedes cambiar el viento, pero sí orientar las velas. El pasado es el viento, no lo eliges, pero tus pensamientos son las velas. Con ellos decides hacia dónde ir. Y cuando logras navegar tu historia con serenidad, surge una claridad nueva. Comprendes que cada experiencia te estaba entrenando para este momento de conciencia. Pero para mantener esa paz, necesitas otro ingrediente esencial, el desapego, la capacidad de soltar lo que ya no sirve sin miedo a quedarte vacío. Ese será el viaje del próximo capítulo. Hay una frase que parece una paradoja, pero encierra una verdad liberadora. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Rafael Santandreu lo repite con convicción en sus charlas y en Ser feliz en Alaska. La felicidad no viene de tener mucho, sino de necesitar poco. Pero en una sociedad que mide el valor en función del éxito, del amor y de la aprobación, practicar el desapego suena casi herético. Nos han enseñado que amar es aferrarse, que triunfar es acumular, que perder es fracasar. Sin embargo, cada vez que dependes de algo externo para sentirte bien, entregas un pedazo de tu libertad interior. El desapego no significa frialdad ni indiferencia. Significa amor maduro. Amar desde la libertad, no desde la carencia. Cuando amas sin apego, disfrutas sin miedo a perder. Agradeces lo que tienes sin sentir que lo necesitas para ser. Santandreu lo explica con una sencillez que desarma. Puedes amar intensamente a alguien, pero si lo necesitas para vivir, no lo amas, lo usas. Esa frase, tan incómoda y tan verdadera, abre un abismo de reflexión. Imagina a Laura, una mujer que había construido su identidad alrededor de su pareja. Cuando él se fue, sintió que su vida perdía sentido. No puedo sin él, repetía. En terapia, su psicólogo le propuso un reto inspirado en Santandreu: redefinir el verbo amar. Le dijo, amar no es poseer, es acompañar sin invadir. Durante semanas, Laura practicó un ejercicio de desapego consciente. Cada vez que su mente decía, lo necesito, ella respondía, no lo necesito, lo elijo. Poco a poco, su mente comenzó a asociar el amor con libertad, no con ansiedad. La neurociencia confirma lo que Santandreu enseña desde la psicología cognitiva. El apego excesivo activa las mismas áreas cerebrales que el síndrome de abstinencia. Literalmente, el cerebro se vuelve adicto a las personas, a las cosas, incluso a las ideas. Por eso, soltar duele tanto. No estás solo dejando algo atrás, estás reconfigurando tu biología emocional. Pero una vez que pasas ese umbral, algo nuevo emerge: la serenidad. Santandreu la llama a este estado la inmunidad emocional, un término que describe la capacidad de mantener la paz interior sin importar las circunstancias externas.
Es la mente que no necesita que todo salga bien para estar bien. El desapego es el entrenamiento que te lleva ahí. Aprendes a soltar expectativas, a aceptar que nada es permanente, a comprender que la pérdida forma parte de la vida. Y, paradójicamente, cuanto más sueltas, más disfrutas lo que tienes, porque ya no lo vives con miedo. Haz un pequeño experimento mental. Piensa en algo que temes perder, una relación, un trabajo, una imagen de ti mismo, y pregúntate, ¿qué parte de mi identidad está atada a esto? Esa pregunta, tan sencilla, puede revelar las cadenas invisibles que te atan, porque el apego no siempre se nota. A veces se disfraza de responsabilidad, de amor, incluso de pasión, pero detrás suele haber miedo. Miedo al vacío, miedo a la soledad, miedo a no valer sin eso. Y aquí aparece una de las enseñanzas más bellas de Santandreu. No hay vacío, solo espacio para lo nuevo. Cuando sueltas, no te quedas sin nada, te abres a todo. El desapego no te quita vínculos, te quita dependencias. Te permite amar más limpio, trabajar con más propósito, vivir con más ligereza. Laura, la mujer del ejemplo anterior, un día escribió en su diario: "No lo he perdido, lo he liberado, y al hacerlo, me he liberado yo". Esa frase condensaba la esencia del cambio. Cuando dejamos de exigirle al mundo que nos complete, empezamos a completarnos desde dentro. Santandreu dice que el desapego es la máxima expresión de la fortaleza emocional porque te sitúa en un estado de aceptación activa. No te resignas, pero tampoco te obsesionas con controlar. Simplemente fluyes con la vida. Y cuando fluyes, todo encaja con menos esfuerzo. El desapego también tiene una dimensión práctica. Santandreu propone ejercicios concretos. Practicar el minimalismo mental. Reducir tus debo y tus necesito a lo esencial. Aceptar la incertidumbre. Recordarte que nada es seguro y que eso está bien. Y entrenar la gratitud sin posesión. Agradecer lo que tienes como si mañana no fuera tuyo. Estos entrenamientos, aunque parezcan pequeños, reprograman tu mente para operar desde la abundancia interior, no de la escasez emocional. Y ese cambio lo transforma todo. Tus relaciones, tus decisiones, incluso tu salud mental. Pero el desapego no es el final del camino. Es la puerta hacia un nivel más profundo. La confianza radical en la vida. Esa confianza que te permite mirar al futuro sin miedo, incluso cuando no ves el camino completo. Esa será la esencia del próximo capítulo. ¿Cómo creer en el flujo de la existencia cuando nada parece tener sentido? Hay momentos en los que la vida parece romperse. Cuando nada sale como esperabas, cuando las personas se van, los planes fallan y el futuro se vuelve una niebla espesa. Es entonces cuando surge la pregunta que todos tememos. ¿Y si todo esto no tiene sentido? Rafael Santandreu responde con una serenidad que desarma. El sentido no está en los hechos, sino en la mirada que los interpreta. En Nada es tan terrible, lo explica con precisión. La confianza en la vida no es ingenuidad, es la consecuencia lógica de entender que puedes ser feliz en cualquier circunstancia. Esa frase resume una revolución silenciosa. No necesitas controlar la vida para confiar en ella. La mente humana, programada para la supervivencia, odia la incertidumbre. Busca patrones, quiere certezas, intenta preverlo todo. Pero la existencia, con su flujo impredecible, no responde a ese control. La paradoja es que cuanto más intentas asegurarte, más sufres. La confianza radical, en cambio, es un acto de rendición lúcida. No se trata de resignarte, sino de aceptar que la vida, incluso cuando parece equivocarse, sigue teniendo sabiduría. Imagina a Andrés, un hombre que perdió su trabajo tras 20 años en la misma empresa. Su mundo se derrumbó. Durante meses se sintió inútil, fracasado, vacío. Hasta que un día, leyendo Ser feliz en Alaska, subrayó una frase: todo lo que sucede puede ser útil si lo utilizas bien. Esa idea lo sacudió. Decidió mirarlo de otro modo. ¿Y si esa pérdida era una oportunidad disfrazada? A los pocos meses, Andrés comenzó un proyecto pequeño, algo que siempre había postergado: enseñar a jóvenes desempleados cómo prepararse emocionalmente para el trabajo. Años después diría:
Perder mi empleo fue lo mejor que me pasó porque me obligó a confiar en mí cuando nadie más lo hacía. Esa es la esencia de la confianza radical. Creer aun cuando no tienes pruebas, porque, como dice Santandreu, primero crees, luego ves. El mundo interior antecede al exterior. Tu interpretación de la realidad modela la realidad misma. La neurociencia lo confirma. Los pensamientos de esperanza y posibilidad activan regiones del cerebro vinculadas a la creatividad y la toma de decisiones, mientras que el miedo las bloquea. En otras palabras, creer abre caminos que la duda no puede ver. Pero confiar no es fácil. La mente teme al caos, se aferra a planes, a resultados, a garantías. Por eso Santandreu enseña una práctica llamada rendición racional, que consiste en repetir una idea poderosa cada vez que la incertidumbre te abrume. No sé qué va a pasar, pero sabré afrontarlo. Esa frase es una llave mental. Transforma el miedo en calma activa. No niega la dificultad, pero la coloca en su justa medida. Porque el sufrimiento, como enseña Santandreu, no proviene del evento, sino de la interpretación catastrófica del evento. Cuando entrenas tu mente a confiar, tu cuerpo también cambia. Se reduce la tensión muscular, baja el cortisol, se recupera el equilibrio fisiológico. Confiar literalmente cura. La confianza radical es una práctica diaria. No es una emoción espontánea, es una decisión. Cada mañana puedes elegir entre la ansiedad del control o la serenidad de la fe. No una fe religiosa, sino una fe psicológica, la certeza de que eres más grande que cualquier circunstancia, que, aunque no entiendas el sentido hoy, lo entenderás al mirar atrás. Santandreu lo llama mirada panorámica. Es la capacidad de elevar tu visión más allá del instante. Desde abajo, una tormenta parece caos. Desde arriba, forma parte de un equilibrio. Así ocurre con la vida. Solo con distancia ves la armonía detrás del aparente desorden. Haz este pequeño ejercicio. Cierra los ojos y piensa en algo que te dolió profundamente hace años. ¿Recuerdas cómo parecía el fin del mundo? ¿Y cómo con el tiempo se transformó en aprendizaje? Eso mismo está ocurriendo ahora, aunque no lo veas. La confianza radical es mirar con los ojos del futuro desde el presente. Y cuando confías, algo cambia dentro de ti. La vida deja de ser una amenaza y se convierte en un entrenamiento. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a decir, ¿para qué me pasa esto? Esa simple sustitución transforma el victimismo en propósito. Santandreu resume esta enseñanza con una frase que podría ser el corazón de toda su filosofía. La vida siempre coopera con los que confían en ella. Y es cierto, cuando confías tomas decisiones más sabias, hablas con más serenidad, irradias más paz. Y esa energía, de algún modo misterioso, atrae oportunidades, conexiones y comprensión. Pero aún queda un paso más en este viaje hacia la fortaleza interior. Aprender a convertir el miedo en aliado. Porque la confianza no elimina el miedo, lo transforma. Y entender cómo hacerlo es el siguiente peldaño de esta transformación. ¿Y si el miedo no fuera el problema? ¿Y si en lugar de huir de él pudieras escucharlo y transformarlo? Rafael Santandreu plantea una idea que desafía lo que nos han enseñado toda la vida. El miedo no es tu enemigo, es una señal de que estás creciendo. En Sin Miedo, su libro más directo sobre este tema, Santandreu explica que la ansiedad y el temor no son enfermedades, sino alarmas mentales que se activan cuando interpretas la realidad de manera catastrófica. La emoción no es el problema es la interpretación. Si piensas, esto es terrible, tu cuerpo entra en modo de emergencia. Si piensas, esto es incómodo pero puedo con ello, el sistema se calma. La clave no está en eliminar el miedo, sino en reeducar tu diálogo interno. Imagina a Javier. Llevaba años sufriendo ataques de pánico. Cada vez que sentía el corazón acelerarse, pensaba, me voy a morir. Esa frase encendía todo su sistema nervioso. Hasta que, guiado por un terapeuta inspirado en Santandreu, aprendió a responder de otra manera. Cuando el miedo llegaba, decía, no pasa nada, es solo mi cuerpo intentando protegerme. Esa simple reestructuración cognitiva cambió su vida.
El miedo seguía apareciendo, pero ya no lo dominaba. Santandreu enseña una técnica esencial: exposición racional. Consiste en acercarte gradualmente a lo que temes, sin luchar, solo observando. Si tienes miedo a hablar en público, no lo evitas, lo haces, aunque tiembles. Si temes decepcionar, no huyes, afrontas el error con serenidad. La mente aprende por experiencia, no por lógica. Cada vez que enfrentas tu miedo sin huir, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales que asocian ese estímulo con seguridad, no con peligro. Es neuroplasticidad aplicada al coraje. Lo más curioso es que el miedo y la emoción del entusiasmo activan zonas cerebrales similares. La diferencia está en la interpretación. Si percibes la sensación física, corazón acelerado, respiración corta, como amenaza, sientes pánico. Si la percibes como energía, sientes emoción. Es la misma química, con distinto significado. Santandreu lo resume magistralmente. El miedo y la pasión son hermanos. Solo cambia el pensamiento que los acompaña. Por eso, transformar el miedo no consiste en eliminarlo, sino en reinterpretarlo. Pregúntate, ¿qué parte de este miedo podría ser una señal de expansión? Porque el miedo solo aparece cuando algo importante está en juego. Si lo miras con respeto, se convierte en brújula. Cada vez que tu mente dice, esto me asusta, tú puedes responder, entonces vale la pena intentarlo. Haz la prueba. Piensa en un miedo que te limita. Escríbelo. Luego, escribe 3 frases racionales, al estilo de Santandreu. Esto no es tan terrible como mi mente dice. Aunque ocurriera lo peor, podría soportarlo. Puedo usar este miedo como entrenamiento. Repítelas cuando la ansiedad aparezca. Notarás cómo la emoción pierde intensidad. No porque desaparezca, sino porque ya no la alimentas con pensamientos catastróficos. Santandreu llama a este proceso inmunización emocional. Así como el cuerpo se hace más fuerte al exponerse a pequeñas dosis de un virus, la mente se fortalece al exponerse conscientemente a lo que teme. Cada experiencia de miedo afrontado es una vacuna psicológica. Te demuestra que puedes sobrevivir, y esa evidencia se graba en tu memoria emocional. Pero hay un paso más profundo: el amor al miedo. Sí, amar lo que temes. Puede sonar contradictorio, pero es el punto más alto del entrenamiento emocional. Cuando logras agradecerle al miedo por haberte mostrado tus límites, deja de tener poder sobre ti. Ya no lo ves como enemigo, sino como parte de tu crecimiento. Santandreu escribe: no se trata de eliminar la ansiedad, sino de hacerte amigo de ella. Y cuando te haces amigo del miedo, la vida se abre. Empiezas a caminar con una tranquilidad nueva, no porque las cosas sean más fáciles, sino porque tú te vuelves más grande que tus circunstancias. Entiendes que el miedo no desaparece, pero tú te expandes. Javier, el hombre de los ataques de pánico, un día escribió en su diario: el miedo ya no me controla. Sigo sintiéndolo, pero camino con él. Esa es la verdadera libertad. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y esa fortaleza interna nos lleva a la siguiente etapa de esta transformación: el poder del presente, la práctica de estar aquí, ahora, sin huir del instante. Porque como descubrirás en el próximo capítulo, el presente es el único lugar donde el miedo se disuelve por completo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que casi todo tu sufrimiento ocurre en un tiempo que no existe? El pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, la mente humana vive atrapada entre la culpa y la preocupación, 2 fantasmas del tiempo. Rafael Santandreu enseña que el mayor acto de inteligencia emocional es aprender a habitar el presente. En El arte de no amargarse la vida, escribe: el dolor siempre vive en la mente que viaja al pasado o al futuro. La serenidad solo existe en el ahora. Parece simple, pero no lo es. Nuestra mente está diseñada para proyectar y recordar. Por eso necesita entrenamiento para permanecer. Pero cuando lo logras, cuando realmente estás aquí, el ruido mental se disuelve y aparece algo que no sabías que tenías: calma. Santandreu llama a esta práctica presencia racional, una mezcla entre atención plena y reflexión consciente. No se trata solo de respirar y observar, sino de comprender que en este instante todo está bien. Si te fijas, casi nunca estás sufriendo por lo que está pasando ahora mismo. Sufres por lo que crees que podría pasar o por lo que ya pasó. Esa es la gran trampa de la mente. Imagina a Clara,
Una mujer que vivía con ansiedad constante. Su mente siempre saltaba hacia adelante. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me quedo sola? Un día, su terapeuta le propuso un ejercicio inspirado en Santandreu. Durante 1 minuto, observar sin juicio lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Solo mirar, respirar, sentir. Pasaron 60 segundos y al terminar, Clara dijo algo que nunca había notado. Durante ese minuto no tuve miedo. Eso es el presente. No promete felicidad constante, pero ofrece descanso mental. La neurociencia ha demostrado que la práctica de la atención plena reduce la actividad en la amígdala, la zona del cerebro que activa el miedo, y fortalece la corteza prefrontal, responsable del razonamiento y la calma. En otras palabras, estar presente literalmente entrena tu cerebro para sufrir menos. Santandreu insiste en que esta práctica no es mística ni religiosa, es psicológica. Puedes aplicarla en cualquier momento, al ducharte, al caminar, al comer, al escuchar. Se trata de entrenar tu mente a estar donde está tu cuerpo. Cuando lo haces, los pensamientos pierden su tiranía. Ya no te arrastran como olas descontroladas. Tú decides surfearlas. Un ejercicio sencillo para cultivar la presencia racional es este. Detente varias veces al día y pregúntate, ¿qué está pasando exactamente ahora mismo? Describe mentalmente lo que ves, oyes y sientes sin añadir juicios. Si aparece un pensamiento, obsérvalo como si fuera una nube y déjalo pasar. Este hábito practicado a diario te regresa a tu centro. Te recuerda que la realidad nunca es tan terrible como los pensamientos que la adornan. Santandreu lo explica con una metáfora luminosa. La mente humana es como un cielo. Los pensamientos son nubes, algunas oscuras, otras brillantes, pero detrás de todas ellas, el cielo sigue siendo azul. Cuando entrenas la presencia, recuerdas que tú eres el cielo, no las nubes. Los pensamientos vienen y van, pero tú permaneces. Estar en el presente también transforma tus relaciones. Empiezas a escuchar de verdad, a mirar sin distracciones, a conectar sin la prisa de responder. Esa atención plena genera empatía genuina, y la empatía, dice Santandreu, es el puente más directo hacia la felicidad, porque cuando estás completamente en el momento, dejas de necesitar controlar y simplemente amas lo que es. Clara, la mujer de la ansiedad, escribió 1 año después: «Ya no busco que la vida sea perfecta, solo intento estar aquí, y aquí casi siempre todo está bien». Esa es la esencia de esta práctica. No elimina el dolor, lo desactiva. Te enseña a mirar el mundo sin filtros, sin historias, sin miedos añadidos. Y cuando vives desde el presente, descubres algo que cambia todo. No necesitas fe en el futuro, solo presencia en el ahora. Desde ahí, el futuro se construye solo, sin esfuerzo, como consecuencia natural de una mente en equilibrio. Sin embargo, el presente no solo es un refugio, también es una fuente de propósito, porque cuando aprendes a estar aquí, comprendes que cada instante tiene un valor infinito, y ese descubrimiento te lleva al siguiente nivel de esta transformación: vivir con propósito consciente, no desde la obligación ni el miedo, sino desde el sentido profundo. Ese será el tema del próximo capítulo. ¿Qué hace que una persona se levante cada mañana con energía, incluso cuando la vida se complica? No es la suerte, no es el éxito, es el propósito. Rafael Santandreu sostiene que una mente fuerte no busca placer, sino significado. En Ser feliz en Alaska, escribe: «La felicidad no depende de tener una vida perfecta, sino de tener una vida con sentido. Y ese sentido no tiene que ser grandioso, puede ser tan simple como cuidar, aprender o crear algo bello cada día. El propósito es como un faro en medio de la niebla mental. No elimina las tormentas, pero te da una dirección. Cuando sabes hacia dónde caminas, incluso el sufrimiento adquiere valor. Lo que antes parecía un obstáculo se convierte en entrenamiento. Lo que antes te hería, ahora te enseña». Santandreu lo llama reinterpretar la adversidad como gimnasio mental. Pensemos en Lucía, una mujer que perdió su empleo y atravesó una crisis de autoestima. Durante meses se repitió: «No valgo nada». Hasta que un día leyó una frase de «Nada es tan terrible». Tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Un ser racional, con la capacidad de amar y aprender. Esa frase encendió una chispa. Empezó a escribir en un cuaderno:
¿Qué cosas pequeñas me hacen sentir viva? Descubrió que disfrutaba escuchando a otros, ayudando a que se sintieran comprendidos. Esa intuición se transformó en acción. Estudió fisiología social. Años después, Lucía no solo tenía un nuevo trabajo, sino una vida con propósito. No había encontrado una carrera, había encontrado un porqué. Santandreu insiste en que el propósito no se busca fuera, sino dentro. No está en los títulos, ni en el reconocimiento, ni en la validación ajena. Está en tus valores esenciales, lo que te mueve a contribuir. Es lo que Viktor Frankl, el psiquiatra que inspiró parte de su pensamiento, llamó voluntad de sentido. Frankl sobrevivió los campos de concentración nazis gracias a una idea. Si tienes un porqué, puedes soportar casi cualquier cómo. Santandreu lo traduce a nuestro tiempo. Si entrenas tu mente para vivir con propósito, ninguna circunstancia podrá robarte tu serenidad. La neurociencia también respalda esto. Estudios demuestran que las personas que viven con sentido activan con más frecuencia su sistema dopaminérgico de motivación, generando resiliencia y bienestar duradero. En otras palabras, tener un propósito literalmente reconfigura tu cerebro para resistir mejor la adversidad. Pero aquí está la paradoja más poderosa. El propósito no es algo que descubres, sino algo que construyes. Se revela a través de la acción, no de la reflexión pasiva. Muchos esperan a sentirse inspirados para actuar, cuando en realidad la inspiración llega después de actuar. Santandreu aconseja: haz algo que tenga sentido, aunque sea pequeño. La claridad vendrá caminando. Esa es la sabiduría del movimiento. Actuar incluso cuando no hay certeza, porque cada paso consciente despeja un poco más el camino. Un ejercicio práctico. Escribe 3 cosas que harías si no tuvieras miedo al fracaso. Luego pregúntate, ¿cuál de ellas podría beneficiar a alguien más, aunque sea a una sola persona? Esa es una pista de propósito. No hay propósito auténtico sin contribución. Cuando tu acción mejora, alivia o inspira a otros, tu mente encuentra su equilibrio. Lucía solía decir años después: ayudar a otros a creer en sí mismos fue lo que finalmente me hizo creer en mí. Esa es la esencia de la transformación que propone Santandreu. El yo deja de ser el centro y se convierte en instrumento. La mente que antes se preocupaba por su falta de valor, ahora se llena de sentido al servir. Y en ese acto de dar, la vida recupera su color. Vivir con propósito no significa tener un plan inamovible, sino vivir con intención. Cada mañana puedes elegir: voy a reaccionar o voy a crear. Voy a quejarme o voy a construir algo, aunque sea mínimo, con amor y presencia. Santandreu lo llama micropropósito diario, un pequeño gesto consciente que transforma tu día en algo valioso. Puede ser escribir una nota de gratitud, cuidar una planta, escuchar a un amigo. Cada acto con sentido entrena la mente en la dirección del bienestar. Y hay un punto donde todo converge. Cuando tu propósito se alinea con la paz interior, cuando ya no actúas por necesidad de reconocimiento, sino por coherencia interna. Entonces, la vida se vuelve simple pero profunda. Ya no te preguntas ¿qué me falta?, sino ¿qué puedo ofrecer? Y ese cambio, aparentemente pequeño, lo cambia todo. Así el viaje de la mente que comenzó en la duda y el miedo llega casi a su cumbre, la certeza tranquila de quien sabe que su valor no depende de nada externo. Pero aún queda un paso final, la revelación de la libertad interior, el cierre de todos los bucles, donde Santandreu nos enseña que la verdadera fortaleza no es resistir, sino soltar. ¿Y si la verdadera fortaleza no consistiera en controlar tu vida, sino en dejar de necesitar controlarla? Rafael Santandreu repite una idea que, si la comprendes de verdad, puede cambiarlo todo. La felicidad no es tenerlo todo, sino necesitar muy poco. Esa frase, tan sencilla y tan radical, encierra el núcleo de su filosofía. La libertad mental nace del desapego. Después de todo el entrenamiento emocional, tras aprender a creer en ti, enfrentar el miedo, vivir en el presente y encontrar propósito, llega este último paso: soltar. Soltar la exigencia, el perfeccionismo, la necesidad de aprobación, la obsesión porque la vida siga un guión exacto, porque nada nos hace sufrir más que nuestra resistencia a lo que es. En El arte de no amargarse la vida,
Santandreu escribe: la mayoría de la gente no sufre por lo que ocurre, sino por creer que no debería ocurrir. Esa frase puede parecer simple, pero es una puerta a la libertad. Si dejas de pelearte con la realidad deja de vencerte. Si aprendes a mirar tus circunstancias sin la etiqueta de terrible, descubres que casi nada es tan grave como parecía. La paz no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando entiendes que no necesitas controlarlo todo para estar bien. Imagina a Laura, una mujer que pasó media vida intentando complacer a los demás. Siempre se esforzaba por ser la hija perfecta, la amiga perfecta, la pareja perfecta. Hasta que, tras años de ansiedad y frustración, se preguntó: ¿y si ya soy suficiente, incluso con mis errores? Esa pregunta marcó un antes y un después. Por primera vez, dejó de esforzarse por ser alguien y comenzó a ser. Descubrió algo que Santandreu llama la humildad gozosa, el arte de aceptarte completamente, sin condiciones, sabiendo que vales por el simple hecho de existir. La libertad interior se manifiesta en gestos pequeños, cuando dejas pasar un comentario sin que te hiera, cuando sonríes ante el error, cuando agradeces lo que tienes en lugar de lamentar lo que falta. Es una ligereza que se aprende. No es debilidad, es sabiduría emocional. Santandreu dice: cuando dejas de exigirle tanto a la vida se vuelve amable. La neurociencia lo confirma. El desapego reduce la hiperactividad del sistema dopaminérgico, responsable de la frustración constante, y activa los circuitos de serenidad del córtex insular. En palabras simples, cuanto menos necesitas, más libre te vuelves. Esa libertad no es indiferencia, es amor maduro, porque cuando ya no dependes de que todo salga bien para sentirte en paz, puedes amar la vida tal como es y a las personas tal como son. Dejas de pedirles que llenen vacíos que solo tú puedes llenar. Te vuelves responsable de tu bienestar. Y en esa responsabilidad hay una calma inmensa. Rafael Santandreu me explica con una imagen preciosa. Somos como montañas. El viento sopla, la lluvia cae, las estaciones cambian, pero la montaña sigue ahí, firme, tranquila, completa. Eso es lo que ocurre cuando alcanzas la libertad interior. Ya no necesitas aprobación, éxito o perfección. Solo necesitas estar presente, aprender, amar y seguir caminando. Laura, aquella mujer que buscaba complacer a todos, escribió en su diario: he dejado de correr. La vida sigue siendo imperfecta, pero ahora sé que eso también está bien. Esa frase resume la sabiduría final del pensamiento de Santandreu. No se trata de tener una vida fácil, sino de tener una mente fuerte y flexible. Y tal vez ahí esté la verdad más liberadora de todas. Creer en ti no significa pensar que eres invencible. Significa saber que, aunque todo se derrumbe, tú puedes seguir en pie. Porque tu valor no está en lo que tienes, ni en lo que logras, ni en lo que otros opinan. Está en tu capacidad de elegir cómo pensar, cómo sentir y cómo amar, incluso en medio del caos. Así termina este viaje, no con un grito de victoria, sino con un suspiro de paz. El tipo de paz que no depende de nada ni de nadie. El tipo de paz que nace cuando entiendes por fin que nada es tan terrible y que dentro de ti siempre hubo un lugar invulnerable, luminoso, tranquilo. Ahora te invito a cerrar los ojos, respira y pregúntate con calma: ¿qué puedo soltar hoy para estar un poco más en paz? Quizás la respuesta llegue en silencio, y cuando lo haga, no la pienses demasiado, solo vívela. Porque la verdadera revolución mental, como diría Santandreu, empieza en el instante en que decides dejar de amargarte la vida